Ok, ahora, ya que sabemos las cinco fechas de los primeros tiempos, ¿no? Esto es, ya que sabemos la fecha exacta de nacimiento del Mesías, la fecha exacta de su crucifixión, la edad exacta que tenía cuando fue crucificado, la fecha exacta que resucitó, que fue Shabbat 1 de mayo, y la fecha exacta en que ascendió a los cielos. Esos cinco, que fue el 9 de junio del año 28, esos cinco constituyen los primeros tiempos y son fundamentales para poder entender los últimos tiempos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque estas cinco fechas son importantes. Eh, Me voy a centrar nada más en uno, ¿ok? Voy a estar haciendo varios videos para poder explicar todas estas fechas con los últimos tiempos y en donde sabemos que estamos en los últimos tiempos. Dice Daniel, todo está en las escrituras, toda esta explicación que voy a dar no tiene nada que ver con algo religioso, no tiene nada que ver con ideologías, ni con costumbres, na. Todo tiene que ver con las escrituras y contabilizado en términos de lo que dice Génesis 1.14, que tiene que ver con el tiempo, los tiempos, los cálculos de los tiempos en función de los días, de las semanas, de los astros, no la astrología, no se equivoquen, no es por ahí el tema, ¿no? Pero bueno, utilizando esto, podemos entender que ahora sí estamos en los últimos tiempos, ¿no? Como ya había dicho, estos cinco fechas nos dan para entender que ahora sí estamos en los últimos tiempos. Y me centro en uno, para no ser tan redundante. Dice el libro de Daniel 9:27, lo voy a leer textual. Dice, por otra semana se confirmará y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí la verdad es que las religiones nos desdibujan y es muy borroso esto. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana. Significa que debemos de calcular los tiempos en semanas. Una semana es una unidad, es un paquete. ¿Okay? Es un paquete cíclico, es una unidad cíclica que se repite constantemente. Ya sabemos que el Mesías ascendió a los cielos un miércoles 9 de junio del año 28 y dice, por otra semana más se confirmará el pacto con muchos. Ya que hay muchas ideologías, ya que hay mucha teoría y piensan que el anticristo va a cesar el continuo sacrificio y para que haya un continuo sacrificio necesitamos un tercer templo que tiene que estar en Jerusalén y yo he visto por ahí, me entretiene mucho, he visto por ahí que ya la vaca roja, que ya ahora sí ya quedaron, que si los rabinos, que si la ungieron, que si ta. A ver, todo eso diría el gringo, es bullshit. ¿Okay? Nada de eso aporta. Dice, por una semana más, por otra semana más, se confirmará el pacto con muchos. ¿Qué es el pacto con muchos? El pacto con muchos es el arca de la alianza. Eh, lo quiero hacer muy rápido este video. El arca de la alianza, es decir, cuando Dios baja a la tierra en el monte Sinaí, hace un pacto con su propia creación, le da los 10 mandamientos, ¿no? Y nosotros cumplimos esos 10 mandamientos. Ahí se firma un pacto, se hace un pacto con muchos, es el arca de la alianza. El arca de la alianza fue encontrado localizado el 6 de enero de 1982 por un arqueólogo que se llamaba Ron Wyatt. Hay bastante información de esto. Ese es el pacto con muchos. El pacto con muchos dice por otra semana. Entonces tienes del 9 de junio del año 28 a el 6 de enero de 1982 por otra semana. Este tiempo hay que dividirlo en semanas. ¿Cómo se hace una semana? Centrémonos en lo que hizo Yeshua.
lo que hizo el Mesías, ¿no? Lo que dicen las escrituras. 40, el número 40 es brutalmente importante. Estuvimos 40 años en el desierto, estuvo Moisés 40 días en el monte Sinaí para poder recibir las escrituras. El Mesías se fue 40 días de ayuno. El número 40 es bien importante. Entonces, ¿qué te parece si dividimos este tiempo en 40? Es decir, cada 40 años, semana número 1, 40 años, semana número 2, 40 años, semana número 3. Y así podemos cumplir lo que dice, vamos a ver si se cumple lo que dice Daniel. Dice, por otra semana más. Y curiosamente, se cumple la semana 49 eh, en esa fecha en particular. Y media semana más, como dice aquí, a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio. Dice Daniel que contado a partir del 6 de enero de 1982 en que se localizó el Arca de la Alianza, es el cese del continuo sacrificio. Y curiosamente, 20 años después, fueron los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001. Pero eso no es continuo sacrificio. Yo te propongo lo siguiente. ¿Qué es el continuo sacrificio? ¿No? Mucha gente, o sea, si piensas religiosamente, por supuesto que vas a creer que que el continuo sacrificio tiene que ver con un templo tradicional y tenemos que llevar borreguitos y los tenemos que sacrificar. No, no estás viendo el escenario completo. Lo que sacrificamos no son animales, lo que sacrificamos es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. En aquellos entonces no existían eh, cuentas bancarias, no había dinero como lo conocemos el día de hoy, no había instrumentos financieros como lo conocemos hoy. Lo que entregamos, lo que sacrificamos es nuestro esfuerzo, no el borrego, no el animal, no, es nuestro esfuerzo. El atentado el 11 de septiembre del 2001, lo que se destruyó fueron las Torres Gemelas de Nueva York, que por cierto está profetizado por Zacarías 6.1. Eso fue lo que se destruyó. Y a partir de entonces, que era el centro mundial del comercio, ese era el continuo sacrificio, cuadra con lo que dice Daniel 9:27. Y también cuadra con que una semana más por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Que se confirmará el pacto con muchos, encontrarán el arca de la alianza, como lo encontró Ron Wyatt el 6 de enero de 1992. Y este tipo de cosas nos confirman que estamos ahora sí en los últimos tiempos, ¿no? El 14 de mayo de 1948, nada más para precisar, que fue cuando se volvió a formar Israel en un solo día, cumpliéndose con la profecía de Isaías, cumple con la semana 48. Todo cuadra, si es que lo ponemos en semanas, tal y como nos lo dice Daniel. Pero bueno, que tengan buena semana.